Amelia Valenzuela estaba de pie junto a la ventana de su salón, observando cómo las pesadas nubes grises se deslizaban lentamente sobre la ciudad de Valparaíso. Algo en el paisaje resonaba desesperadamente en su interior. Durante los últimos 3 meses, su matrimonio se había ido desmoronando poco a poco, aunque Ramón, su marido, tal vez ni siquiera se hubiera dado cuenta. O, lo que le parecía más probable, simplemente no quería darse cuenta. El caro reloj de su muñeca marcaba casi las 9 de la noche. Ramón había prometido volver a las 7. Durante el último año, sin embargo, Amelia se había acostumbrado a su tardanza, a los breves mensajes de texto disculpándose, al olor a perfume femenino caro que a veces notaba en sus camisas. Su salón de belleza, Aurora, era uno de los más prestigiosos de la ciudad. Las damas adineradas de Valparaíso consideraban un honor tener una cita con ella. Amelia levantó este negocio desde los cimientos, a pesar de que solo podía vivir del dinero de su padre, Antonio Monteverde, uno de los empresarios más poderosos de Chile, pero Amelia siempre buscó la independencia, y el salón era su orgullo. Quizás fue esta independencia la que inició los problemas en su matrimonio. Oyó el ruido de la puerta al abrirse y respiró hondo, preparándose para otra velada de sonrisas tensas y conversaciones ociosas. Ramón entró en el salón con una expresión indiferente en el rostro. Era familiar, como si volviera no a su casa, sino a una necesaria pero desagradable reunión de negocios. «Hola», dijo sin mirar a su mujer. «Siento llegar tarde. El restaurante vuelve a tener problemas con los vendedores». Amelia asintió en silencio. Hacía meses que había dejado de creer aquellas explicaciones, pero no se atrevía a mantener la conversación que destruiría su matrimonio para siempre. «La cena está en la nevera», dijo, intentando mantener la voz firme. «Solo hace falta que se caliente». Ramón asintió y se dirigió a la cocina, sin intentar besarla como había hecho antes. Amelia permaneció de pie junto a la ventana, sintiendo la fría desesperación que se acumulaba en su interior. Lo había amado cuando se casaron hacía 7 años. Amaba su ambición, su energía, su sueño de abrir su propio restaurante. Ahora que Corona del Mar se había convertido en uno de los restaurantes más populares de la ciudad y que su situación económica era más que estable, Amelia sentía que estaba perdiendo a su marido. Se pasó la mano por el pelo largo y oscuro y decidió que mañana se reuniría con Catalina, su mejor amiga. Catalina siempre tenía buenos consejos, y ahora Amelia los necesitaba más que nunca. La tarde transcurrió en el pesado silencio habitual. Ramón fue a su oficina después de cenar, refiriéndose a la necesidad de revisar la contabilidad del restaurante. Amelia se quedó sola en su enorme dormitorio, mirando al techo e intentando averiguar cuándo y cómo su matrimonio se había convertido en aquella fría formalidad. A la mañana siguiente, en cuanto Ramón se fue al restaurante, Amelia llamó a Catalina. «Necesito verte», dijo sin ocultar la emoción en su voz. «¿Estás libre esta noche?» «Siempre tengo tiempo para ti», contestó Catalina. «Quedamos en el Café Alba a la 1». «Gracias», exhaló Amelia aliviada. «Te espero». El Café Alba no estaba lejos de la agencia de viajes donde trabajaba Catalina. Era un lugar pequeño y acogedor con vistas al océano, donde podían hablar sin riesgo de que las oyeran. Amelia llegó antes de la hora acordada. Eligió una mesa en un rincón, pidió un café cargado y esperó. A través de la ventana podía ver el cielo gris y el mar inquieto. Incluso la naturaleza parecía reflejar su estado interior. Catalina apareció a la 1 en punto. Era la misma de siempre, enérgica, alegre, con una sonrisa brillante en su rostro moreno. A veces Amelia envidiaba su capacidad para disfrutar de la vida pasara lo que pasara. Catalina nunca se había casado, prefería las relaciones libres, que según ella no traían tanto dolor como el matrimonio. «Estás horrible», fue lo primero que dijo Catalina al sentarse frente a su amiga. «¿Qué te pasa?» Amelia sonrió con amargura.
Gracias por el cumplido. Ya me entiendes. Catalina le cogió la mano. ¿Es Ramón otra vez? Amelia asintió y sin poder contenerse le contó todo a su amiga. La frialdad de su marido, sus constantes tardanzas, sus sospechas. Estoy segura de que hay alguien más, terminó. Pero no me atrevo a preguntárselo directamente. Tengo miedo de oír la respuesta. Catalina escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando Amelia terminó, hizo girar su taza de café pensativamente. Tienes que luchar por tu matrimonio si significa algo para ti, dijo al fin. Lleváis 7 años juntos. Quizás solo necesitéis un cambio, sacudiros la rutina. ¿Cómo? Preguntó Amelia sin esperanza. Lo he intentado. Nuevos conjuntos, cenas románticas, nada funciona. Él simplemente no está aquí. No está conmigo. Catalina pensó por un momento, luego su rostro se iluminó con una sonrisa. Tengo una idea, un viaje. Deberíais iros juntos a algún sitio, sin trabajo, sin rutina diaria, los dos solos en una ciudad nueva. No creo que eso funcione. No, escucha. Catalina se inclinó más cerca. Tenemos grandes ofertas en París en este momento. Una semana en la ciudad del amor es exactamente lo que necesitas. Nunca has estado allí, ¿verdad? Amelia negó con la cabeza. La idea parecía ingenua, pero en el fondo algo en su corazón respondía al entusiasmo de su amiga. Tal vez Catalina tuviera razón. Tal vez Ramón y ella solo necesitaban cambiar de aires. ¿Cuándo son las excursiones?, preguntó, aún indecisa. Dentro de un mes. Catalina sacó una tableta de su bolso y encontró rápidamente la información que necesitaba. Mira, es un hotel de 5 estrellas en pleno centro de París, vuelo directo, excursiones, todo incluido. Viviréis como reyes. Amelia miró las fotos del lujoso hotel, la Torre Eiffel, la orilla del Sena. De repente le pareció que aquello podía salvar su matrimonio. Nuevas impresiones, el ambiente romántico de París, tal vez les ayudara a reencontrarse. Hagámoslo, dijo con firmeza. Ahora mismo. Catalina sonrió y empezó a rellenar el formulario de reserva. ¿No crees que deberíamos preguntarle a Ramón primero?, preguntó con cautela. No, respondió Amelia con firmeza. Simplemente lo confrontaré con el hecho. Si le pregunto, encontrará 1000 razones para no hacerlo. Así no tendrá elección. 1 hora más tarde, salieron del café con los vales pagados. Amelia sintió una extraña excitación. Por primera vez en meses se sentía esperanzada. Gracias, dijo sinceramente abrazando a Catalina. No sé qué habría hecho sin ti. Se te habría ocurrido otra cosa, sonrió Catalina. Eres más fuerte de lo que crees. Y llámame en cuanto se lo cuentes a Ramón. Quiero saber su reacción. Aquella noche, cuando Ramón llegó a casa, Amelia preparó su plato favorito, pescado al horno con hierbas y vino blanco. Se puso un vestido nuevo que realzaba su esbelta figura e incluso encendió velas. Ramón levantó las cejas sorprendido al entrar en el comedor. ¿Estamos de vacaciones?, preguntó con una ligera ironía. Se podría decir que sí, sonrió Amelia tratando de mantener un tono de voz desenfadado. Siéntate, quiero contarte algo. Durante la cena le informó de los vales que había comprado. Esperaba resistencia, pero, para su sorpresa, Ramón la escuchó con calma e incluso asintió. ¿París?, volvió a preguntar. ¿Por qué no? Hace tiempo que quiero ir allí. Amelia no daba crédito a lo que oía. ¿Así? ¿Te importa? No. Le dio un sorbo a su vino. Creo que a los dos nos vendrían bien unas vacaciones. ¿Cuándo sale el vuelo? Dentro de un mes. Amelia sintió que le entraba calor. Quizá no sea demasiado tarde. A mediados de mayo. Bien. Ramón incluso sonrió, y esa sonrisa, tan rara últimamente, le calentó el corazón a Amelia. Me coordinaré con Pablo. Él se ocupará del restaurante. Pasaron el resto de la velada casi como antes, hablando del viaje, de lo que querían ver en París. Ramón incluso les propuso ver una película juntos, la primera vez en meses.
Cuando se fueron a la cama, Amelia no pudo dormir de la emoción. Le parecía que había encontrado la manera de salvar su matrimonio y que ahora todo iría bien. No se dio cuenta de que Ramón, acostado a su lado, también estaba despierto, mirando al techo con expresión impenetrable. Al día siguiente, Amelia llamó a Catalina en cuanto Ramón se fue a trabajar. «No te lo vas a creer», exclamó. «Ha aceptado. Ni siquiera discutió. Nos vamos a París de verdad. ¿Lo ves?» La voz de Catalina sonaba complacida. «Te dije que era una buena idea. Quizá también esté buscando una forma de salvar tu matrimonio». «Tal vez», sonrió Amelia, sintiendo cómo desaparecía el peso que la había agobiado durante los últimos meses. «Ayer incluso vimos una película juntos, como solíamos hacer, y hablamos de viajar. Creo que París es exactamente lo que necesitamos». «Me alegro mucho por ti», dijo Catalina con sinceridad. «Espero que este viaje lo cambie todo para mejor». Amelia también lo esperaba. Durante los días siguientes compró guías sobre París, empezó a hacer una lista de los lugares que debían visitar e incluso aprendió algunas frases en francés. También notó que Ramón llegaba a casa más a menudo, menos tarde al trabajo. Quizá realmente quería salvar su matrimonio. Una tarde lo encontró en su despacho, mirando algo en la pantalla del portátil. Mirando por encima de su hombro, vio fotos de la Torre Eiffel. «¿Tú también estás preparando tu viaje?», le preguntó ella con una sonrisa. Ramón cerró rápidamente el portátil y se dio la vuelta. Por un momento se le dibujó en la cara una expresión extraña que Amelia no pudo descifrar. «Sí», dijo tras una pausa. «Solo estaba viendo qué había de interesante». Se inclinó hacia él y lo besó en la mejilla. «Me alegro mucho de que viajemos juntos». Ramón sonrió débilmente y asintió, pero no respondió a su beso. Amelia prefirió no darse cuenta. Estaba demasiado preocupada por el viaje que tenía por delante como para prestar atención a las señales de advertencia. El tiempo que faltaba para la partida pasó volando. Amelia estaba tan preocupada por la preparación del viaje que apenas se dio cuenta de que Ramón había vuelto a trabajar hasta tarde, de que consultaba el teléfono con más frecuencia y de que evitaba tocarla. Se convenció a sí misma de que solo eran los nervios previos al viaje, que todo cambiaría en París. Catalina, con quien se reunía regularmente para discutir los detalles del viaje, a veces le insinuaba suavemente que no debía hacerse demasiadas ilusiones por un solo viaje, pero Amelia no quería escuchar. Ella creía que este viaje salvaría su matrimonio y nada podía echar por tierra esa creencia. Y así pasó el mes. Amelia vivía en su propio mundo de ilusiones, reacia a ver lo evidente, que Ramón se alejaba cada vez más de ella, que sus escasas sonrisas eran forzadas y que su acuerdo de viajar era solo una forma de evitar conflictos. Ella creía en su cuento de hadas de que el amor podía ser correspondido simplemente con un cambio de aires, y esa creencia la hizo ciega ante el desastre inminente. La mañana gris recibió a Amelia con una fina lluvia golpeando las ventanas de su dormitorio. Se despertó antes que su despertador, emocionada por el día que le esperaba. Hoy ella y Ramón iban a volar a París, el mismo viaje que ella esperaba que salvara su matrimonio. Ramón seguía dormido, de espaldas a ella. Incluso dormidos había distancia entre ellos. Hacía tiempo que no se tocaban, que no se abrazaban al dormirse. Amelia le miró la espalda y pensó en lo mucho que deseaba recuperar lo que una vez tuvieron. Se levantó de la cama en silencio, intentando no despertar a su marido, y se dirigió al baño. Quería estar especialmente guapa hoy. El primer día de su nueva vida tenía que empezar perfectamente. Amelia permaneció bajo la ducha largo rato, imaginándose a Ramón y a ella paseando por París, cogidos de la mano, contemplando las luces de la ciudad desde la Torre Eiffel, besándose en el puente sobre el Sena. En su imaginación, todo era perfecto. Cuando salió del baño, Ramón ya estaba despierto. Estaba sentado en el borde de la cama, consultando algo en su teléfono.
Cuando vio a su mujer, se metió rápidamente el teléfono en el bolsillo, un gesto que Amelia había aprendido a ignorar. «Buenos días», dijo con una sonrisa. «¿Qué tal has dormido?» «Bien», se encogió de hombros y se levantó. «Tengo que ir al restaurante para comprobar que todo está en orden antes de irme. Volveré a las 3 e iremos al aeropuerto». Amelia sintió una punzada de decepción. Esperaba que pasaran la mañana juntos, desayunando y hablando de los planes del viaje. Pero, por supuesto, los negocios eran más importantes. «De acuerdo», trató de mantener la voz alegre. «Estaré lista a las 3. Nuestro vuelo sale a las 6, así que hay tiempo de sobra». Ramón asintió y se dirigió al baño. Media hora más tarde se marchó sin siquiera desayunar. Amelia estaba sola en el piso grande y vacío, escuchando la lluvia golpear las ventanas. Decidió no ceder al abatimiento. Al fin y al cabo, hoy empezaba su nueva vida. Haría los últimos preparativos del viaje para que todo estuviera listo a la vuelta de Ramón. Amelia sacó las maletas y empezó a guardar las cosas metódicamente. Escogió los vestidos más bonitos, lencería nueva comprada especialmente para este viaje, zapatos cómodos para los largos paseos por París. Imaginó cómo se vería con esos atuendos, cómo Ramón la miraría con admiración, como solía hacer. A mediodía las maletas estaban hechas, el piso ordenado, y Amelia ya se estaba poniendo nerviosa esperando. Decidió llamar a Catalina para pasar el rato. «Hola», dijo su amiga al oír su voz. «Hoy es el gran día, ¿no?» «Sí». Amelia no podía ocultar su emoción. «Salimos a las 6. Ramón está en el restaurante ahora. Debería estar de vuelta a las 3. «¿Cómo te encuentras?», preguntó Catalina con cautela. «Emocionada», admitió Amelia, «y un poco nerviosa. Tengo tantas esperanzas de que este viaje lo cambie todo», oyó suspirar a Catalina al otro lado de la línea. «Amelia», dijo su amiga en voz baja, «no quiero ser pesimista, pero ¿estás segura de que no te estás haciendo demasiadas ilusiones por un solo viaje?» Amelia se sintió irritada. ¿Por qué Catalina está tratando de arruinar su estado de ánimo justo hoy? «Sé lo que quieres decir», respondió un poco más bruscamente de lo que pretendía. «Pero creo que Ramón y yo tenemos una oportunidad. Simplemente nos hemos perdido en la rutina. París nos ayudará a reencontrarnos». «Espero que tengas razón». Catalina pareció querer decir algo más, pero cambió de opinión. «En fin, te deseo un buen viaje. Y recuerda que siempre estoy a tu disposición si me necesitas». «Gracias». Amelia lamentó su brusquedad. «Te llamaré desde París y te contaré cómo me ha ido». Tras su conversación con Catalina, Amelia se sintió extrañamente inquieta. Las palabras de su amiga le hicieron preguntarse si estaba esperando demasiado de este viaje. ¿Era demasiado ingenua creer que una semana en otra ciudad podría salvar su matrimonio? Alejó esos pensamientos. Hoy no era momento para dudas. Hoy era el día de los nuevos comienzos. El tiempo transcurrió con una lentitud angustiosa. A las 2 en punto, Amelia ya estaba preparada. Sus maletas estaban en la puerta, sus papeles y billetes habían sido comprobados varias veces. Iba vestida con el elegante traje pantalón que sabía que le gustaba a Ramón. Se sentó en una silla junto a la ventana, observando la lluvia y esperando el regreso de su marido. Los minutos se hacían horas, las 2:30, 2:45, 3 en punto. A las 3:15 empezó a sentirse nerviosa. Ramón nunca llegaba tarde cuando se trataba de asuntos importantes. Tal vez había algún problema en el restaurante o estaba atrapado en un atasco a causa de la lluvia. Intentó llamarle, pero su teléfono no estaba disponible. Era extraño, Ramón siempre estaba al teléfono. A las 3:30 oyó abrirse la puerta y exhaló aliviada. Finalmente, se apresuró a salir al pasillo, dispuesta a reprender amablemente a su marido por llegar tarde, pero cuando vio su cara, se quedó helada. Ramón no tenía el aspecto habitual.
Normalmente tranquilo y un poco distante, su rostro expresaba ahora una extraña determinación que Amelia no podía descifrar. «¿Qué le pasa?», preguntó, sintiendo una creciente inquietud. «¿Por qué llegas tarde? Te he llamado, pero...» «Tenemos que hablar», la interrumpió Ramón, y el tono de su voz hizo que a Amelia se le crisparan las entrañas. «¿Sobre qué?». Su voz sonó débil, casi asustada. «No tenemos mucho tiempo, Ramón. Tenemos que ir al aeropuerto». «Ha habido un cambio de planes». Pasó junto a ella hacia el salón sin quitarse el abrigo ni mirar las maletas junto a la puerta. Amelia lo siguió y sintió que el corazón le latía más deprisa. Algo iba mal, muy mal. «¿Cómo que cambio de planes?», preguntó, deteniéndose en medio de la habitación. «Tenemos un vuelo dentro de 2 horas y media, Ramón. Tenemos que irnos enseguida». Ramón se volvió hacia ella y la expresión de su rostro hizo que Amelia se estremeciera. Era fría, casi cruel. «Me voy a París», dijo con calma. «Pero no contigo». Amelia se quedó paralizada, incapaz de creer lo que acababa de oír. ¿Habría oído mal? ¿Podría tratarse de algún tipo de broma extraña? ¿Qué quieres decir?». Su voz era apenas audible. Ramón suspiró, como si estuviera aburrido de explicar lo obvio. «Voy a volar a París con otra mujer, Amelia. La mujer que amo». Las palabras la golpearon como físicamente. Sintió que le fallaban las piernas y tuvo que apoyarse en el respaldo del sofá para no caerse. «¿Con otra mujer?», repitió, como si no comprendiera el significado de las palabras. «¿Tú tienes una amante?». «Sí», dijo Ramón sin una sombra de remordimiento o vergüenza. «Se llama Bianca. Llevamos juntos casi un año entero mientras ella intentaba salvar su matrimonio, mientras buscaba razones para la frialdad de él, mientras se convencía de que todo podía arreglarse. Él estaba con otra. Pero, ¿cómo...?» Amelia no podía ordenar sus pensamientos. «¿Por qué aceptaste este viaje entonces? ¿Por qué me diste esperanzas?». Ramón se encogió de hombros. «Hacía tiempo que quería hablarte de Bianca, pero nunca había tenido el momento oportuno. Cuando compraste esos bonos a París, pensé que podría ser una buena oportunidad para Bianca y para mí. Iba a decírtelo antes, pero... ¿Pero decidiste esperar hasta el último momento?». El enfado empezaba a notarse a través del shock. «¿Esperar a que hiciera las maletas mientras yo estaba en la puerta, preparado para el viaje que se suponía iba a salvar nuestro matrimonio?». «Nuestro matrimonio», comentó secamente Ramón, «hace mucho tiempo que no existe, Amelia. Es una mera formalidad. Vivimos como extraños bajo el mismo techo. Lo sabes tan bien como yo». Amelia sintió que algo en su interior se quebraba. Por supuesto, ella sabía que su matrimonio estaba lejos de ser perfecto, pero ella había esperado, había creído que todavía había una oportunidad de hacerlo bien. Y ahora, ¿y vas a marcharte sin más?, preguntó, tratando de controlar el temblor de su voz. ¿Coger los billetes que he comprado y marcharme con ella? Exacto. Ramón se dirigió a la puerta donde estaban las maletas. Discutiremos los detalles del divorcio cuando vuelva de París. Recogió los billetes que estaban sobre la mesa del pasillo y se dio la vuelta para marcharse. «No puede hacer eso», exclamó Amelia, siguiéndole. No es justo. Estas entradas las compré para nosotros». «La vida no es justa, Amelia», replicó fríamente Ramón. «Tú más que nadie deberías saberlo. ¿Cuántas veces has recibido algo que no merecías solo por el dinero de tu padre?». Aquellas palabras dolieron más que cualquier otra cosa. Así que todo este tiempo pensó que ella no merecía su éxito, que lo había conseguido todo gracias a su padre. «Mi salón», dijo ella en voz baja, «lo construí yo misma, sin el dinero de mi padre». «¿Y de verdad crees que la gente acude a ti por tu talento?». Ramón sonrió. «Vienen porque eres la hija de Antonio Monteverde. Siempre ha sido por eso, Amelia». Ella retrocedió como si la hubiera golpeado. ¿Cómo podía decir esas cosas? ¿Cómo podía ser tan cruel? «¿Y tu restaurante?»,
preguntó ella, intentando defenderse de alguna manera. ¿Crees que habría tenido éxito sin mi ayuda? ¿Sin las conexiones de mi padre? Ramón entrecerró los ojos. No intentes comparar. Yo trabajé día y noche para que Corona del Mar fuera un éxito. ¿Y tú? Jugando a la mujer de negocios mientras papá resolvía todos tus problemas. Amelia sintió que las lágrimas le escocían en los ojos. Nunca había pensado que Ramón pudiera ser tan cruel, tan despectivo. «Nunca me quisiste, ¿verdad?», preguntó, y su voz sonó quebrada. «¿Fue todo por el dinero de mi padre?» «Al principio creí que sí», respondió Ramón, y por primera vez hubo una nota de, si no arrepentimiento, al menos consideración, si no arrepentimiento, al menos consideración. Pero entonces me di cuenta de que estaba equivocado. Somos demasiado diferentes, Amelia. Vives en un mundo de ilusiones donde el dinero lo resuelve todo. El mundo real no es así. Miró su reloj. Tengo que irme. Bianca me espera abajo en un taxi, abajo. Ella estaba esperando abajo, fuera de su casa. Durante todo ese tiempo, mientras hablaban, mientras Amelia intentaba darse cuenta de que su matrimonio por fin se había roto, su amante había estado esperando en el taxi frente a sus ventanas. «Lo siento, pero eres redundante», dijo Ramón, agarrando el pomo de la puerta. «Ya hablaremos del divorcio cuando vuelva». Y se fue, llevándose los billetes que ella había comprado con tanta esperanza, llevándose consigo las últimas ilusiones de que su matrimonio pudiera salvarse. Amelia se quedó de pie en medio del pasillo, mirando la puerta que se cerraba. No lloró. La conmoción era demasiado grande. El entumecimiento que se apoderó de todo su cuerpo era demasiado fuerte. Caminó despacio hasta el salón y se sentó en el sofá, sin comprender del todo lo que había ocurrido. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía haberle pasado a ella? Lo había hecho todo bien. Había sido una buena esposa, había creado un negocio próspero, había intentado salvar su matrimonio. La realidad de lo que estaba ocurriendo le llegó en oleadas. Ahora Ramón estaba subiendo a un taxi, donde esperaba a Bianca. Ahora iban al aeropuerto. Ahora facturan con los billetes que ella compró. Ahora suben al avión y vuelan a París, a la ciudad donde ella soñaba con recuperar el amor de su marido. Las primeras lágrimas corren por sus mejillas cuando se imagina a los dos paseando por las calles de París, cogidos de la mano, riendo, besándose. Todas las cosas que había soñado para ella y para Ramón. Amelia sintió un dolor agudo en el pecho, como si algo se desgarrara físicamente en su interior. Se rodeó con los brazos, intentando contener los sollozos que se avecinaban, pero no pudo. El dolor era demasiado intenso, la traición demasiado cruel. Cuando la primera oleada de sollozos se calmó un poco, cogió el teléfono. Con dedos temblorosos, marcó el número de Catalina. «Hola». La voz de su amiga sonaba alegre. «¿Ya estás en el aeropuerto?» Se ha ido», dijo Amelia entre lágrimas. «Ramón se fue con otra mujer». «¿Qué?». Catalina sonó incrédula. «¿De qué estás hablando?» «Él tiene una amante». Amelia se esforzó por formar frases. «Bianca, llevan juntos un año». Cogió los billetes y se fue. Volaron juntos a París. «Dios mío», exhaló Catalina. «Amelia, lo siento mucho. Iré enseguida. No vayas a ninguna parte». «¿A dónde iría?». Amelia sonrió amargamente entre lágrimas y apagó el teléfono. Permaneció sentada en el sofá, con la mirada fija en un punto y sintiendo que toda su vida se desmoronaba. Todo lo que había construido en los últimos 7 años, todo en lo que había creído, todo con lo que había soñado, todo era mentira. Ramón nunca la había amado. Estaba con ella por el dinero de su padre, por las conexiones que le ayudaron a construir su restaurante. Y ella había sido tan ciega, tan estúpida, que no se había dado cuenta de nada. Ignoró todos los signos, todas las señales, creyendo que su matrimonio aún podía salvarse. Se aferró a las ilusiones, negándose a ver la realidad.
El tiempo pasaba, pero Amelia no se movía. Le parecía que si se quedaba quieta, podría detener el tiempo, detener el dolor que la desgarraba por dentro. La lluvia fuera de la ventana se intensificó hasta convertirse en un aguacero. Las gotas golpeaban el cristal, como si trataran de alcanzarla, de sacarla de su estupor. Pero Amelia no reaccionó. Se quedó sentada mirando al vacío, con las lágrimas cayéndole por la cara, mezclándose con el rímel y haciéndola parecer un payaso triste. El timbre de la puerta la sacó de su estado. Catalina debía de haber llegado. Amelia se levantó lentamente y, como en trance, se dirigió a la puerta. Tardó varios intentos en abrir bien la cerradura. Las manos no le hacían caso. Catalina estaba en el umbral, mojada por la lluvia, con expresión preocupada. Al ver el estado de su amiga, la abrazó sin mediar palabra. Amelia enterró la cara en el hombro de su amiga y sollozó con renovado vigor. «Tranquila», susurró Catalina acariciándole la espalda. «Aquí estoy, aquí estoy». Entraron en el salón y Catalina sentó a Amelia en el sofá sin soltarla del abrazo. Dejó que su amiga llorara, sabiendo que ahora las palabras eran inútiles. Cuando los sollozos finalmente se calmaron, Catalina se separó suavemente y miró a su amiga. «Cuéntame lo que pasó, desde el principio», y Amelia le contó cómo Ramón había vuelto más tarde de lo prometido, cómo le había dicho que tenía una amante, cómo había cogido los billetes y se había marchado, diciendo aquellas palabras terribles y crueles. «Fui una tonta», terminó su relato. «Todos estos años he creído que me quería, y solo estaba conmigo por el dinero de mi padre». «No eres una tonta», dijo Catalina con firmeza. «Eres una mujer cariñosa que creyó en su marido. Eso no tiene nada de vergonzoso. Pero debería haber visto las señales». Amelia sacudió la cabeza. Su frialdad, su desapego, sus constantes retrasos en el trabajo, todo era tan evidente. «No vemos lo que no queremos ver», replicó Catalina en voz baja. «Eso no te hace estúpido, te hace humana». Se levantó y se dirigió a la cocina. «Voy a prepararnos un té, y luego decidiremos qué hacer». Al quedarse sola, Amelia sintió que una oleada de desesperación volvía a invadirla. ¿Qué hacer después? ¿Qué podía ser lo siguiente cuando toda su vida estaba en ruinas? Se miró las manos. El anillo de boda seguía en su sitio. Se lo quitó y lo colocó sobre la mesita. Este acto simbólico le causó un nuevo dolor, pero al mismo tiempo le produjo un extraño alivio. Era como si empezara a liberarse de las cadenas que ella misma se había puesto. Catalina volvió con 2 tazas de té caliente. «Puedo quedarme esta noche si quieres», dijo sentándose junto a su amiga. «No deberías estar sola ahora». «Gracias», sonrió Amelia débilmente, aceptando la taza. «No sé qué haría sin ti». «Eres más fuerte de lo que crees». Catalina se fijó en el anillo que había sobre la mesa, pero no dijo nada. «Y lo superarás. Pero ahora mismo necesitas apoyo, y yo estoy aquí para ti». Se sentaron en silencio, sorbiendo su té y escuchando el tamborileo de la lluvia en las ventanas. Cada una estaba inmersa en sus propios pensamientos. «¿Sabes qué es lo peor?», preguntó de repente Amelia. «Que todavía le quiero. A pesar de todo lo que ha dicho, de cómo ha actuado, todavía le quiero. ¿No es patético?». «No», sacudió Catalina con la cabeza. «Es humano. El amor no desaparece de la noche a la mañana, Amelia, ni siquiera cuando una persona te hace daño». Amelia miró a su amiga con gratitud. Catalina siempre sabía encontrar las palabras adecuadas. «Creo», dijo Catalina lentamente, «que deberías llamar a tu padre. Antonio debería saber lo que está pasando». Amelia se estremeció. «No puedo. Ahora no. Él nunca aprobó a Ramón. Siempre dijo que se casó conmigo por mi dinero. No soporto sus... Te lo dije». «Tu padre te quiere», dijo Catalina suavemente. «No se regodeará, te apoyará como yo». Amelia sabía que su amiga tenía razón. Su padre, severo y exigente como era, siempre había estado de su lado.
siempre la había protegido, y ahora necesitaba esa protección más que nunca. De acuerdo, aceptó finalmente. Pero esta noche no, es que hoy no puedo hablar con nadie más. Por supuesto, asintió Catalina comprensiva. Mañana mismo, o cuando estés lista. Toda la tarde Catalina estuvo al lado de Amelia, haciendo la cena aunque ninguna de las dos podía comer, encendiendo la televisión para distraer a su amiga de sus sombríos pensamientos, simplemente sentándose a su lado cuando Amelia empezaba a llorar de nuevo. Por la noche, Amelia no podía dormir. Se tumbó en su cama y en la de Ramón, que ahora le parecía demasiado grande y vacía, y pensó en cómo había cambiado su vida en un día. Por la mañana había sido una mujer feliz, soñando con un viaje romántico con su marido. Ahora era una esposa abandonada, traicionada por el hombre en quien más confiaba en el mundo. Se imaginaba a Ramón y a su amante sobrevolando el océano, cogidos de la mano, haciendo planes para el futuro. Sin ella, los pensamientos le producían un dolor tan agudo que quería gritar, pero se contuvo. Sabía que Catalina dormía en la habitación contigua y no quería despertarla. Por la mañana, Amelia cayó finalmente en un sueño intranquilo lleno de pesadillas en las que oía una y otra vez la fría voz de Ramón. Lo siento, pero no eres necesaria. Cuando despertó, seguía lloviendo al otro lado de la ventana. El cielo gris parecía reflejar su estado interior. Amelia estaba tumbada mirando al techo y sintiéndose vacía por dentro. El dolor de ayer se había atenuado un poco, pero algo más había ocupado su lugar. Un resentimiento sordo y pesado. ¿Cómo había podido hacerle esto? Después de todo lo que había hecho por él, después de todos los años que habían pasado juntos, ¿cómo podía echarla de su vida como si no valiera nada? Amelia se obligó a levantarse de la cama. Tenía que hacer algo, no podía quedarse ahí tumbada compadeciéndose de sí misma. Lo primero que decidió hacer fue llamar a su padre. Catalina tenía razón, Antonio debía saber lo que había pasado. Cogió el teléfono y marcó un número conocido, sintiendo que las lágrimas volvían a aflorar. Pero esta vez no las dejó salir. No más lágrimas, era hora de actuar. Sí, es hora de actuar, pensó de nuevo, como si intentara sentir el pensamiento. La taza de café que Amelia tenía en las manos hacía tiempo que se había enfriado, pero seguía aferrándose a ella como si fuera la única ancla que la mantenía aferrada a la realidad. La mañana del segundo día después de la traición de Ramón era tan gris y lluviosa como la del día anterior. Catalina ya se había ido a trabajar, pero prometió volver por la tarde. Habían hablado hasta tarde la noche anterior, y Amelia estaba eternamente agradecida por el apoyo de su amiga. Había sido Catalina quien había insistido en que necesitaba hablar con su padre. Amelia miró el teléfono que estaba sobre la mesa. La idea de hablar con su padre le producía sentimientos encontrados. Por un lado, Antonio Monteverde siempre había sido su roca, el hombre al que podía acudir ante cualquier problema. Por otro, nunca había ocultado su desaprobación por la elección de su hija. Ese chico no te mira a ti, sino a tu cartera, le había dicho 7 años atrás, cuando ella había anunciado su intención de casarse con Ramón. Pero Amelia estaba cegada por el amor y no escuchó. Ahora que la realidad había confirmado los peores temores de su padre, le avergonzaba admitir su error. Sin embargo, sabía que tenía que hacerlo. Antonio merecía saber la verdad, y ella necesitaba su ayuda y su apoyo. Exhalando con decisión, Amelia dejó la taza a un lado y cogió el teléfono. El número de su padre siempre era el primero en su lista de contactos. Pulsó llamar y se acercó el teléfono a la oreja, sintiendo que el corazón le latía en algún lugar de la garganta. ¿Diga? La voz profunda de su padre sonaba tan segura como siempre. Papá. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas nada más pronunciar la palabra. Necesito hablar contigo. Es importante. Algo en su voz hizo que Antonio se diera cuenta inmediatamente de la gravedad de la situación.
¿Qué te pasa, hija? Había una nota de preocupación en su tono. ¿Te encuentras bien? No, respondió Amelia con sinceridad. Ia, ¿puedo pasar? No quiero hablar de esto por teléfono. Por supuesto, contestó Antonio sin dudarlo. Te estaré esperando. ¿Quieres que te envíe a Jorge y su coche? Jorge era el chofer y guardaespaldas personal de Antonio desde hacía muchos años. En otra situación, Amelia se habría negado, prefiriendo la independencia, pero ahora la idea de conducir ella misma le parecía imposible. Sí, por favor, dijo en voz baja. Gracias, papá. Lo tendrás en 20 minutos, dijo Antonio. Todo va a salir bien, cariño. Pase lo que pase, nos las arreglaremos juntos. Amelia terminó de hablar y fue al baño. Tenía un aspecto horrible. La cara pálida, los ojos hinchados por las lágrimas y ojeras. Se lavó la cara con agua fría, intentando limpiarse, pero abandonó rápidamente sus intentos. ¿Qué importaba su aspecto? Su marido había elegido a otra mujer en vez de a ella. Le había quitado los billetes y se había marchado a París con su amante, dejándola con los restos de su vida en común. Se peinó mecánicamente, se puso los primeros pantalones y el primer jersey que encontró, y se puso el abrigo. No le importaba su aspecto, solo quería estar en el refugio de la casa de su padre, donde siempre se había sentido protegida. Exactamente 20 minutos después de llamar a su padre, Jorge vino a recogerla. Era un hombre de mediana edad, alto y corpulento, que llevaba casi 2 décadas al servicio de Antonio Monteverde y era conocido por su lealtad y su taciturnidad. Saludó a Amelia con una breve inclinación de cabeza y abrió ante ella la puerta de un sedán ejecutivo negro. El trayecto hasta la finca de su padre duró unos 40 minutos. Durante todo ese tiempo, Amelia miró por la ventanilla la ciudad empapada por la lluvia, sumida en pesados pensamientos. Jorge no rompió su silencio, cosa que ella agradeció. La finca de Antonio Monteverde estaba situada en las afueras de Valparaíso, sobre una colina que dominaba el océano. Era una imponente casa de estilo colonial rodeada de un cuidado jardín y una alta verja. Allí había pasado Amelia su infancia y allí volvía siempre que necesitaba sentirse segura. Cuando el coche llegó a la entrada principal, Amelia vio a su padre esperándola en el porche. A pesar de su edad, tenía unos 60 años, Antonio Monteverde seguía siendo un hombre imponente, con una postura recta y una mirada sagaz en sus ojos oscuros. Las canas no hacían sino aumentar su solidez, y las profundas arrugas de su rostro daban testimonio de experiencia vital, no de debilidad. Cuando vio a su hija salir del coche, supo de inmediato que había ocurrido algo grave. Su rostro reflejaba preocupación y bajó rápidamente del porche para ir a su encuentro. «Hija», la abrazó, y Amelia sintió el familiar aroma de colonia cara mezclado con el aroma de los puros que siempre había asociado con su padre. «¿Qué te pasa? Pareces agotada». Amelia no pudo responder. Las palabras se le atascaron en la garganta. Se limitó a apretarse contra su pecho, sintiendo que las lágrimas volvían a aflorar a sus ojos. Antonio la apartó suavemente y la miró a la cara con atención. «Vamos dentro. Me lo contarás todo y luego decidiremos qué hacer». La condujo a su estudio, una amplia habitación con pesados muebles de roble, estanterías del suelo al techo y grandes ventanales con vistas al jardín. Allí recibía a sus socios y trataba los asuntos importantes. El hecho de que la hubiera traído allí y no al salón indicaba que consideraba que su problema era un asunto serio que había que resolver de inmediato. Antonio sentó a su hija en un sillón de cuero y se sentó enfrente detrás de un enorme escritorio. «Ahora cuéntame», dijo con calma, pero había acero en su voz. «Y no te dejes nada en el tintero». Amelia respiró hondo y empezó a contar cómo había notado el cambio en el comportamiento de Ramón, sus intentos de salvar el matrimonio, los vales para París que había comprado con tanta esperanza y, por último, la traición.
Simplemente cogió los billetes y se fue. Le tembló la voz al pronunciar las palabras. Dijo que tenía una amante, Bianca, y que llevaban juntos un año, y que yo era superflua. Voló con ella a París en los billetes que yo había comprado para nosotros. A medida que ella contaba su historia, el rostro de Antonio se volvía cada vez más severo. Sus ojos se entrecerraron y sus labios se apretaron en una fina línea. Cuando Amelia terminó, guardó silencio unos segundos, como si estuviera digiriendo lo que había oído. Esto empezó, pero se detuvo, buscando las palabras. Sus ojos ardían con tanta ira que Amelia se apartó involuntariamente. Ese cachorro desagradecido. Siempre supe que no era digno de ti. Siempre vi que lo único que quería era tu dinero y tus contactos. Antonio se levantó y se acercó a la ventana, mirando el jardín mojado por la lluvia. Te lo advertí, dijo en voz más baja, pero estabas tan enamorada que no me escuchaste, y ahora mira a dónde te ha llevado. Amelia bajó los ojos. Sabía que su padre tenía razón, y eso hacía que el dolor fuera aún peor. Lo sé, papá, dijo en voz baja. Tenías razón. Me equivoqué. Antonio se volvió y miró a su hija con inesperada ternura. No, hija, no te equivocaste. Amaste y creíste en lo mejor. No es culpa tuya. La culpa es suya, de quien traicionó tu amor y tu confianza. Volvió al escritorio y pulsó el botón del teléfono interno. Marta, tráenos café, por favor, y llama a Sebastián. Dile que le espero dentro de una hora. Es urgente. Sebastián Rivera había sido durante años el abogado personal de Antonio, el hombre al que confiaba los asuntos legales más delicados. ¿Qué va a hacer?, preguntó Amelia, sintiendo a la vez miedo y alivio ante la determinación de su padre. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, contestó Antonio con firmeza. Protegerte de ese traidor. ¿Acaso cree que puede marcharse y quitarte todo lo que ha ganado? No, querida. Aprenderá lo que significa traicionar a la familia Monteverde. El tono de su voz provocó un escalofrío en Amelia. Sabía que su padre era un hombre poderoso y a veces despiadado. Sabía que algunas de sus prácticas empresariales estaban al borde de la ley, pero nunca antes había visto este lado de su carácter tan íntimamente. Papá, no quiero... Tartamudeó sin saber cómo expresar sus pensamientos. No quiero ningún extremo. Solo quiero divorciarme y olvidarme del asunto. Antonio sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. No te preocupes, hija. Todo se hará legalmente. Pero este hombre debe darse cuenta de que no puede hacer daño impunemente a mi hija. Llamaron a la puerta y Marta, el ama de llaves, entró con una bandeja con 2 tazas de café y galletas. Puso la bandeja sobre la mesa y salió en silencio, lanzando una mirada comprensiva a Amelia. «Tómate un café», le dijo Antonio a su hija. «Necesitas fuerzas, y luego discutiremos qué hacer». Amelia tomó la taza obedientemente, aunque no tenía apetito. El sabor amargo del café la animó un poco, le aclaró las ideas. Realmente necesitaba la ayuda de su padre. No podía ocuparse sola de los trámites legales del divorcio, sobre todo porque Ramón seguramente lucharía por su parte de los bienes comunes. «¿Cuándo vuelve de París?», preguntó Antonio, interrumpiendo sus pensamientos. «Dentro de una semana», respondió Amelia. «El viernes que viene». Antonio asintió, como si tomara nota mental. «Bien, tenemos tiempo suficiente para prepararnos». Sebastián Rivera entró en el despacho exactamente 1 hora después de la llamada de Antonio, un hombre delgado, de mediana edad, con ojos atentos detrás de unas gafas de montura fina. Vestía un impecable traje gris que le hacía parecer un aristócrata inglés de paso por Chile. «Señor Monteverde», saludó brevemente con la cabeza a Antonio y luego se volvió hacia Amelia. «Señora Valenzuela, me alegro de verla, aunque a juzgar por la urgencia de la citación, las circunstancias no son las más agradables». «Sebastián», Antonio le indicó con un gesto que se sentara. «Tenemos una situación difícil.
El marido de mi hija no era el hombre que decía ser. Resumió la situación, sin entrar en detalles emotivos, pero exponiendo claramente los hechos. Rivera escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando en un pequeño cuaderno. Quiero que prepares los papeles del divorcio, terminó Antonio. Y quiero que las condiciones sean lo más duras posibles para él. Todas las propiedades, incluido el restaurante, deben ser para Amelia. El abogado se arregló las gafas y miró pensativo a Antonio. Señor Monteverde, comprendo sus sentimientos, pero la ley está de nuestro lado, le interrumpió Antonio. El restaurante se abrió con el dinero de Amelia. Tenemos todos los documentos que lo prueban. Y su adulterio nos da ventajas adicionales en la división de bienes. Pero para probar la traición, empezó Rivera. Habrá pruebas, dijo Antonio con firmeza. Ya me he ocupado de ello. Amelia miró sorprendida a su padre. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué pruebas podían tener si Ramón y su amante estaban ahora en París? Entiendo, asintió Rivera. En ese caso, prepararé todos los documentos necesarios para el regreso del señor Valenzuela, pero tenga en cuenta que él podría no estar de acuerdo con las condiciones y emprender acciones legales. Lo hará, contestó Antonio con calma, y había algo en su voz que hizo estremecerse a Amelia. Créeme, Sebastián, no tendrá elección. Rivera asintió sin mostrar sorpresa. Era evidente que conocía los métodos de Antonio y no creyó necesario hacer preguntas innecesarias. De acuerdo, dijo poniéndose en pie. Empezaré a trabajar inmediatamente y le mantendré informado. Señora Valenzuela, se volvió hacia Amelia. Necesitaré algunos documentos, certificado de matrimonio, estados financieros, registros de propiedades y negocios. Amelia vaciló. La mayoría de esos documentos están en mi piso. No te preocupes, hija, dijo Antonio. Enviaré a alguien a recoger lo que necesites. Te quedarás aquí hasta que todo esté resuelto. Sebastián Rivera se despidió y salió, dejando solos a padre e hija. Papá, comenzó Amelia con cautela. ¿A qué te referías cuando hablabas de pruebas? ¿Y qué te hace estar tan seguro de que Ramón aceptará tus condiciones? Antonio miró a su hija pensativo, como decidiendo cuánto podía contarle. Digamos que tengo mis propios métodos de persuasión, y hace tiempo que sospecho que tu marido no es tan simple como parece, así que he tomado precauciones. ¿Qué precauciones?, insistió Amelia. Antonio suspiró. Contraté a un detective privado para que lo vigilara, confesó, desde hace 3 meses, y el detective ha reunido suficientes pruebas de su infidelidad. Amelia sintió que una oleada de ira subía por su interior. ¿Has estado espiando a mi marido sin que yo lo supiera? ¿Cómo has podido, papá? Te estaba protegiendo, replicó Antonio con calma. Y, como ves, no en vano. Si no fuera por estas medidas, no tendríamos pruebas para divorciarnos en nuestros términos. Amelia quiso objetar, quiso decir que estaba invadiendo su intimidad, pero se dio cuenta de que no tenía fuerzas para hacerlo. Además, en el fondo sabía que su padre había actuado de buena fe, y su previsión estaba jugando ahora a su favor. ¿Qué vas a hacer cuando vuelva Ramón?, preguntó ella. Antonio cruzó las manos sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. He dispuesto que lo recojan en el aeropuerto. Mis hombres lo traerán aquí y discutiremos los términos del divorcio, cara a cara. Su tono hizo que Amelia sintiera otro escalofrío. Conocía a su padre. No era un hombre con el que se pudiera jugar, y no estaba segura de querer conocer los detalles de su plan. Quiero que sepas, continuó Antonio, notando su preocupación, que nunca dejaré que nadie te haga daño y se salga con la suya. Eres mi hija, mi sangre, y haré lo que sea para protegerte. Había tanto amor y determinación en sus palabras que Amelia sintió que las lágrimas volvían a asomar a sus ojos, pero esta vez no de pena, sino de gratitud. Gracias, papá, dijo en voz baja. No sé qué habría hecho sin ti. Antonio sonrió,
esa cálida y rara sonrisa que solo reservaba para ella. Estarás bien, cariño. Eres más fuerte de lo que crees, pero mientras yo viva, no tendrás que arreglártela sola. Se levantó de la mesa. Ahora vámonos. Te prepararé una habitación. Necesitas descansar. Amelia dejó que su padre la sacara del estudio. De pronto se sintió terriblemente cansada, como si todo el estrés de los últimos días se le hubiera amontonado de golpe. Pero junto con ese cansancio llegó un extraño alivio. Ahora no estaba sola. Ahora tenía un plan de acción. Y pasara lo que pasara, sabía que su padre estaría allí, apoyándola en todo momento. Antonio la condujo a la habitación que siempre había sido suya en esta casa. Una habitación espaciosa con grandes ventanales que daban al jardín, con una cama con dosel y muebles de madera clara. Nada había cambiado aquí desde que se había mudado con Ramón después de la boda. Los mismos libros en las estanterías, los mismos cuadros en las paredes, el mismo ambiente de seguridad y paz. «Descansa», dijo Antonio, besándole la frente. «Haré que te traigan la comida a tu habitación. Y por la noche hablaremos de nuestras próximas acciones». Cuando su padre se marchó, Amelia se sentó en el borde de la cama, sin saber qué hacer a continuación. Se sentía extraña, como si hubiera retrocedido en el tiempo hasta la época en que era una niña y vivía bajo la protección de su padre. Pero ya no era aquella niña. Era una mujer cuyo marido la había traicionado de la forma más brutal. Se tumbó en la cama sin desvestirse y cerró los ojos. La imagen de Ramón marchándose con sus billetes volvió a ella, causándole un agudo dolor en el pecho. Pero ahora ese dolor se mezclaba con la rabia contra el hombre que tan fácilmente la había echado de su vida después de 7 años de matrimonio. Tal vez su padre tuviera razón. Quizá Ramón merecía ser castigado por lo que había hecho. Tal vez. Pero sus pensamientos eran confusos. El cansancio hacía mella y pronto Amelia cayó en un sueño profundo y sin sueños. Se despertó cuando llamaron a la puerta con cautela. Ya estaba oscuro fuera de la ventana. Llevaba horas durmiendo. «¿Sí?», dijo con voz ronca. La puerta se abrió y Marta entró con una bandeja. «El señor Monteverde ha ordenado que le traigan la cena, señora Amelia. Además, la señorita Figueroa ha venido a verla, está esperando en el salón». «¡Catalina!». Amelia había olvidado por completo que su amiga le había prometido visitarla esta noche. Debió de ir a su casa, y como no la encontró allí, se fue a la de Antonio. «Dile que bajo enseguida», dijo Amelia, levantándose rápidamente de la cama. «Y gracias por la cena, Marta». El ama de llaves asintió y salió, dejando la bandeja sobre la mesa. Amelia se acercó al espejo y se horrorizó de su aspecto. Tenía el pelo revuelto, la cara hinchada por el llanto y el sueño, la ropa arrugada. Rápidamente se lavó la cara con agua fría de una jarra, se cepilló el pelo y se puso una blusa nueva que había encontrado en el armario. Su padre había dispuesto cuidadosamente que le trajeran algunas cosas de su piso. Cuando bajó al salón, Catalina estaba sentada en un sillón, golpeando nerviosamente el reposabrazos con los dedos. Al ver a su amiga, dio un respingo. «Amelia, estaba tan preocupada. He venido a tu casa y no había nadie. Llamé y el teléfono estaba apagado. Empezaba a pensar...». «Lo siento», Amelia abrazó a su amiga. «Debería haberte avisado. Fui a casa de mi padre y... me quedé dormida. Estaba agotadísima». Catalina exhaló un suspiro de alivio. «Lo importante es que estés bien, lo mejor posible dadas las circunstancias». Se sentaron una al lado de la otra en el sofá, y Amelia le contó a Catalina su decisión de quedarse con su padre, la visita del abogado y los planes de Antonio para el divorcio. «Dice que todos los bienes, incluido el restaurante de Ramón, deben ser míos», terminó ella. «Y está seguro de poder convencer a Ramón de que acepte esas condiciones». Catalina escuchó atentamente sin interrumpir. Cuando Amelia terminó, se quedó un rato en silencio, como pensando en lo que había oído. «Tu padre es un hombre poderoso», dijo con cuidado,
y sé que te quiere más que a nada en el mundo, pero ¿estás segura de que quieres seguir por este camino? Puede ser complicado. Amelia sabía a qué se refería su amiga. Los métodos de Antonio Monteverde eran conocidos en ciertos círculos y no siempre eran del todo legales. No lo sé, respondió con sinceridad. Una parte de mí quiere olvidarlo todo y seguir adelante, pero la otra parte quiere que Ramón pague por lo que hizo, para que se dé cuenta de que no se le puede hacer eso a la gente. Catalina le cogió la mano. Entiendo, y estoy de tu lado, decidas lo que decidas. Eso sí, ten cuidado. La venganza puede traer satisfacción temporal, pero rara vez trae verdadera curación. Amelia apretó la mano de su amiga con gratitud. Catalina siempre había sido la voz de la razón en su vida, un contrapeso a sus decisiones, a veces demasiado emocionales. Tendré cuidado, prometió. Y no dejaré que mi padre vaya demasiado lejos. Solo quiero que Ramón se dé cuenta de que no puede coger todo lo que le he dado e irse con otra. Hablaron unas horas más. Catalina hablaba de las últimas noticias de la agencia de viajes, de los clientes, de los planes de futuro, cosas corrientes y cotidianas que resultaban extrañamente reconfortantes para Amelia. Pasó una semana, 7 largos días llenos de dolor, rabia y la comprensión gradual de que su vida nunca volvería a ser la misma. Amelia pasó este tiempo en la finca de su padre, sin apenas aventurarse fuera de ella. No estaba preparada para las miradas compasivas de los conocidos, las inevitables preguntas y susurros a sus espaldas. La noticia de que Ramón Valenzuela había abandonado a su mujer y se había ido a París con su amante ya debía de haberse extendido por todo Valparaíso. En una ciudad como esta, donde todo el mundo se conoce, los rumores corren más rápido que el viento. La mañana de su último día en París, el día en que Ramón y su amante debían regresar a Chile, estaba sorprendentemente despejada. Por primera vez en toda la semana, el cielo de Valparaíso estaba despejado, sin una sola nube, y el sol brillaba intensamente sobre las colinas y el mar a lo lejos. Amelia se paró en la ventana de su habitación a contemplar este paisaje y pensó en cómo el clima no coincidía con su estado de ánimo. En su interior, todo era gris y sombrío, como los días lluviosos que habían permanecido toda la semana pasada. Había pasado casi toda la noche en vela pensando en el día que se avecinaba, en lo que pasaría cuando volviera Ramón. Su padre había sido escueto en cuanto a los detalles de su plan, pero Amelia sabía lo suficiente como para darse cuenta de que hoy se decidirían muchas cosas. Unos golpes en la puerta la sacaron de su ensueño. «Adelante», dijo sin volverse. La puerta se abrió y Marta entró con una bandeja. «Buenos días, señora Amelia», dijo el ama de llaves con una suave sonrisa. «Le he traído el desayuno. El señor Monteverde me ha pedido que le diga que la esperará en su estudio después de que haya comido». «Gracias, Marta», le devolvió Amelia con una débil sonrisa. «Ponga la bandeja en la mesa, por favor». El ama de llaves obedeció y se dirigió hacia la puerta, pero en la misma salida se detuvo y se dio la vuelta. «Señora Amelia», vaciló, como si no supiera qué hacer. Vaciló, como si dudara en continuar. «Sé que ahora es difícil para usted, pero todo saldrá bien. El tiempo cura hasta las heridas más profundas». Amelia se sintió conmovida por estas palabras. Marta había trabajado en su casa desde niña y era casi un miembro más de la familia. «Gracias», dijo sinceramente. «Tu apoyo significa mucho para mí». Cuando el ama de llaves se marchó, Amelia se acercó a la mesa. En la bandeja había una taza de café aromatizado, un plato de fruta y pastas frescas. A pesar de su falta de apetito, se obligó a comer un poco. Sabía que necesitaría fuerzas para el día que tenía por delante. Después del desayuno, se vistió con cuidado, eligiendo un estricto vestido azul oscuro y un mínimo de joyas. Quería parecer fuerte y serena cuando se reuniera con Ramón. No quería que él viera cuánto daño le había hecho. El estudio de su padre la recibió con silencio y olor a puro.
Antonio estaba sentado en su enorme escritorio, estudiando unos papeles. Cuando vio a su hija, se levantó. «Buenos días, cariño», dijo, besándola en la mejilla. «¿Cómo te encuentras?» «Bien», contestó Amelia, aunque distaba mucho de la verdad. En su interior había una maraña de miedo, rabia y una extraña y agonizante expectación. «¿Está todo listo?» Antonio asintió y señaló la silla de enfrente. «Siéntate. Tenemos que hablar de cómo van a desarrollarse las cosas». Amelia se sentó con las manos cruzadas sobre el regazo y se dispuso a escuchar. «El avión de París llega a las 2 de la tarde», empezó Antonio. «Jorge y otros 2 de mis hombres lo estarán esperando en el aeropuerto. Ellos se encargarán de que Ramón suba al coche y venga aquí. Su compañera no nos interesa, se le dejará marchar». «¿No le harán daño?», preguntó Amelia, sintiéndose extrañamente ambivalente. Una parte de ella quería que Ramón pagara por su traición. La otra parte aún recordaba al hombre que amaba, el hombre con el que había pasado 7 años de su vida. «Solo si se resiste», respondió Antonio con calma. «Pero no creo que llegue a eso. Ramón no es tonto, se dará cuenta de que le conviene colaborar». Cogió una carpeta con documentos de la mesa y se la entregó a Amelia. «Aquí está el acuerdo de divorcio que Sebastián preparó. Como acordamos, todas las propiedades, incluido el restaurante, pasan a ti. Ramón se va sin derecho a indemnización alguna». Amelia hojeó los documentos, pero los términos legales se mezclaron ante sus ojos. «¿Crees que aceptará?», preguntó, devolviendo la carpeta a su padre. «No tendrá elección», dijo Antonio con firmeza. «Tenemos pruebas de su adulterio, del fraude financiero en el restaurante y alguna otra ventaja». Amelia no se molestó en preguntar qué era esa otra ventaja. Ya se había dado cuenta de que cuanto menos supiera sobre los métodos de su padre, mejor sería para todos. «Cuando llegue», continuó Antonio, «te quiero aquí en el estudio. Quiero que te vea fuerte, tranquila, intacta por su traición». Amelia asintió con la cabeza, aunque su interior se agarrotó al pensar en el inminente encuentro. «Antes hablaré con él», dijo Antonio. «Le explicaré la situación y las consecuencias de su negativa a firmar los documentos. Si se muestra razonable, todo será rápido y relativamente indoloro». «¿Y si no?», preguntó Amelia en voz baja. Antonio la miró con dureza. «Entonces tendremos que ser más convincentes». El resto de la mañana transcurrió en tensa expectación. Amelia intentaba leer, pero no conseguía concentrarse en el texto. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la próxima reunión. ¿Qué le diría a Ramón? ¿Qué le diría a él? ¿Sería capaz de mantener la calma cuando viera al hombre que la había traicionado tan cruelmente? ¿Buscaría en sus ojos una gota de remordimiento o arrepentimiento? ¿Y cómo se sentiría si solo encontrara frialdad e indiferencia? A la 1, Antonio recibió un mensaje de Jorge en el que le decía que habían ido al aeropuerto y esperarían un vuelo desde París. Después, padre e hija apenas hablaron. Cada uno estaba inmerso en sus propios pensamientos, preparándose para el enfrentamiento que se avecinaba. A las 2:30, el teléfono de Antonio volvió a sonar. Contestó, escuchó brevemente y dijo: «Vale, estamos esperando», y luego se volvió hacia su hija. «Están en camino. Ramón y su acompañante han llegado puntuales. Estarán aquí dentro de media hora». Amelia sintió que el corazón le latía más deprisa. Se acercaba la hora de la verdad. Los próximos 30 minutos se le hicieron eternos. Cada segundo, cada latido del reloj de la pared del despacho resonaba en su cabeza. Se sentó erguida, intentando controlar la respiración y no pensar en el hecho de que estaba a punto de ver al hombre que le había roto el corazón. Por fin se oyó el ruido de un coche que aparcaba en el patio. Antonio se acercó a la ventana y asintió. «Ya están aquí». Amelia no se movió de su asiento. Apretó las manos con tanta fuerza que sintió dolor, pero exteriormente mantuvo la calma, tal como le había pedido su padre. Pasaron varios minutos antes de que se abriera la puerta del estudio.
Jorge condujo a Ramón a la habitación, sujetándolo por el codo, sin brusquedad, pero con la firmeza suficiente para dejar claro que la resistencia era inútil. Ramón parecía confuso y enfadado. Su aspecto, habitualmente impecable, estaba destrozado. Tenía la camisa arrugada, el pelo revuelto y un arañazo en la mejilla. Al parecer, había opuesto cierta resistencia cuando le recogieron en el aeropuerto. Cuando vio a Amelia y Antonio, se quedó helado, con los ojos entrecerrados. «¿Qué significa eso?», preguntó, apartando la mano del agarre de Jorge. «¿Qué clase de espectáculo estás montando? Tus matones me han traído aquí a la fuerza». «Siéntate, Ramón», dijo Antonio con calma, señalando una silla frente a su escritorio. «Tenemos que hablar seriamente. No pienso sentarme hasta que me des una explicación», le espetó Ramón. «¿Sabías que el secuestro es un delito?». Antonio sonrió, pero era una sonrisa fría que no afectaba a sus ojos. «¿Secuestro? No, Ramón. Nadie te ha secuestrado. Mis hombres simplemente te invitaron a una reunión. Si te hubieras resistido menos, las cosas habrían ido mucho más cómodas para ti». Ramón miró a Amelia. «¿Así que tú hiciste esto? ¿No soportas que haya encontrado a alguien mejor que tú?». Aquellas palabras fueron como un puñal. Amelia sintió un dolor agudo en el pecho, pero no lo demostró. Miró a Ramón con frío desprecio. «Solo quiero acabar con esto lo antes posible», dijo con voz llana. «Nuestro matrimonio ha terminado, como tú mismo has dicho. Ahora tenemos que arreglar las formalidades». Ramón sonrió y se sentó en la silla que le ofrecían con los brazos cruzados sobre el pecho. «¿Qué formalidades? Hablaremos del divorcio cuando yo esté preparado. Ahora mismo quiero irme de aquí». «Me temo que eso no es posible». Antonio abrió una carpeta de documentos. «Verás, Ramón, has hecho daño a mi hija. Y no soy la clase de padre que te deja salirte con la tuya». Sacó unas fotografías de la carpeta y las puso delante de Ramón. «¿Las reconoces?». Las fotos eran de Ramón y una joven morena, en un restaurante, en un parque, entrando en un hotel. En la mayoría de las fotos estaban abrazados o se besaban. La cara de Ramón cambió. Había algo parecido al miedo. «¿Me estabas siguiendo?», preguntó con voz ronca. «Protegía los intereses de mi hija», respondió Antonio con calma. «Y, como puedes ver, no en vano. Y ahora», sacó el acuerdo de divorcio de la carpeta, «vamos al grano. Aquí tenéis un documento sobre la disolución de vuestro matrimonio. Los términos son sencillos. Todos los bienes, incluido el restaurante Corona del Mar, son para Amelia. Tú te vas con lo que viniste, con las manos vacías». Ramón se puso pálido y luego le sangró la cara. «¿Estás loco? Este restaurante es el trabajo de mi vida. Lo construí desde cero». «Con el dinero de Amelia», dijo Antonio con frialdad, «y con la ayuda de mis contactos. ¿O has olvidado quién te presentó a los proveedores? ¿Quién te ayudó a conseguir la licencia? ¿Quién aseguró el flujo de clientes en los primeros meses, los más difíciles?». Ramón abrió la boca para objetar, pero Antonio no le dio la oportunidad. «Además», continuó, sacando otro documento, «tenemos pruebas de tu fraude financiero. Has estado evadiendo impuestos, Ramón. Eso es un delito grave». «Eso es mentira», exclamó Ramón, pero había miedo en sus ojos. «No tienes pruebas». Antonio le tendió en silencio copias de los documentos contables con las discrepancias resaltadas con rotulador rojo. «Mi auditor financiero encontró esto en un solo día», dijo. «Imagínate lo que encontraría la agencia tributaria si les entregara estos documentos». Ramón se quedó petrificado, mirando los papeles que tenía delante. Se podía ver cómo los pensamientos daban vueltas febriles en su cabeza mientras buscaba una salida a la situación. «No puedes hacer esto», dijo finalmente, levantando los ojos hacia Antonio. «Es un chantaje». «No, Ramón», replicó Antonio con calma. «Es justicia. Has traicionado a mi hija, la has utilizado a ella y a su dinero, y ahora quieres irte con beneficios». «Esta vez no». Deslizó el acuerdo de divorcio y un bolígrafo hacia Ramón.
Fírmalo y nos olvidaremos de tus irregularidades financieras. Si te niegas, tendrás que enfrentarte a Hacienda al final de la semana. Ramón miró el documento como un conejo a una boa constrictor. Era evidente que se daba cuenta de la gravedad de la situación, pero aún así se resistió. «Quiero leer el documento», dijo finalmente. «Y yo quiero a mi abogado. Léalo», aceptó Antonio. «Pero no habrá abogado. Firmarás hoy, aquí y ahora». Ramón empezó a leer el acuerdo, con el rostro cada vez más sombrío a cada página. Cuando terminó, levantó los ojos hacia Antonio. «Esto es un robo», dijo en voz baja. «Me estás quitando todo lo que he creado en estos años». «Tú no has creado nada», intervino Amelia por primera vez. Su voz era tranquila pero firme. «Todo lo que tienes, el restaurante, la reputación, los contactos, lo conseguiste gracias a mí y a mi padre. Y ahora que me has traicionado, no tienes derecho a nada de eso». Ramón la miró, y algo parecido al arrepentimiento brilló en sus ojos. «No voy a firmar esto», dijo, apartando el documento de un empujón. «Haz lo que quieras». Antonio suspiró, como decepcionado pero no sorprendido. Señaló con la cabeza a Jorge, que había permanecido junto a la puerta todo ese tiempo. «Ramón ha decidido no cooperar. Quizá puedas convencerle de que cambie de opinión». Jorge asintió y se acercó a Ramón. Sin previo aviso, lo agarró por el cuello de la camisa y lo levantó de la silla. «Venga, señor Valenzuela, tenemos que hablar en un lugar más privado». «¿Qué hace usted?», exclamó Ramón intentando liberarse. «No puede». Pero Jorge ya lo arrastraba hacia la puerta. Otro guardia que estaba en el pasillo le ayudó a sacar a Ramón del despacho. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Amelia miró a su padre. «¿Qué le van a hacer?», preguntó, sintiendo una extraña mezcla de miedo y satisfacción. Antonio volvió a guardar tranquilamente los documentos en la carpeta. «Nada que no se merezca», respondió. «Jorge conoce su negocio. Ramón firmará. Confía en mí». Amelia asintió y se volvió hacia la ventana. No quería pensar en lo que estaba pasando en la parte de atrás de la casa. Una parte de ella sentía lástima por Ramón, pero la otra, la que aún sentía el agudo dolor de su traición, creía que se merecía cualquier castigo. El tiempo transcurrió lentamente. Padre e hija permanecían sentados en el estudio, sin apenas dirigirse la palabra, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Al cabo de unos 40 minutos, la puerta volvió a abrirse y Jorge condujo a Ramón de nuevo al despacho. Esta vez, Ramón tenía un aspecto muy diferente. Tenía la cara pálida, con varios moratones, el labio inferior partido y miedo en los ojos. Caminaba ligeramente encorvado, sujetándose las costillas como si cada paso le doliera. Jorge le condujo hasta el escritorio de Antonio y le hizo sentarse en una silla. «El señor Valenzuela ha reconsiderado su postura», dijo con una leve risita. «Está dispuesto a firmar los papeles». Antonio asintió y volvió a poner el acuerdo de divorcio delante de Ramón. «Firma todas las páginas». Con mano temblorosa, Ramón cogió el bolígrafo y empezó a firmar los documentos. Era evidente que cada movimiento le dolía, pero no paró hasta que hubo firmado la última página. «Toma», dijo apartando la carpeta. «¿Satisfecho? Tienes lo que querías». «La justicia consiguió lo que exigía», replicó Antonio con calma cogiendo los documentos. «Ahora puedes irte». Ramón se levantó con dificultad de la silla, pero en lugar de dirigirse a la puerta, se volvió hacia Amelia. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó en voz baja. «En privado». Amelia miró a su padre. Antonio frunció el ceño, pero tras un segundo de vacilación asintió. «5 minutos», dijo levantándose de la mesa. «Jorge estará en la puerta». Cuando se quedaron solos, Ramón se hundió pesadamente en su silla. Parecía destrozado, física y mentalmente. Amelia lo miró sin compasión, pero también sin odio. Solo quería que aquello acabara de una vez.
¿Qué querías decirme?, preguntó tras unos segundos de silencio. Ramón la miró, y había algo en sus ojos que ella no había esperado ver, ni remordimiento ni arrepentimiento, sino un odio profundo y pesado. Quería que supieras, dijo en voz baja, pero con una fuerza repentina, que no me arrepiento de lo que hice. Lo único que lamento es no haberte dejado antes. Amelia sintió las palabras como golpes físicos, pero no lo demostró. Entonces, ¿por qué querías hablar conmigo?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Para que sepas, continuó Ramón con la misma furia silenciosa, que tú y tu padre podéis quitarme el restaurante, el dinero, todo lo tangible, pero nunca podréis quitarme lo que siento por Bianca. Eso es amor verdadero, Amelia, algo que tú y yo nunca tuvimos. Esas palabras estaban destinadas a herir, y lo hicieron, pero no tanto como Amelia esperaba. Quizá porque en algún lugar de su interior sabía desde hacía tiempo que su matrimonio era un error. Si eso es todo lo que tienes que decir, ya puedes irte, dijo levantándose. Nuestra conversación ha terminado, y nuestro matrimonio también. Ramón se levantó también, con un visible esfuerzo a causa del dolor en las costillas. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dijo, mirándola fijamente a los ojos. Ahora te odio aún más que antes, y te odiaré el resto de mi vida. Con esas palabras se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en la salida y se dio la vuelta. Una cosa más, dijo con sombría satisfacción. Tu padre puede quitarme el restaurante, pero no puede hacer que la gente vaya allí. Sin mí, Corona del Mar pronto será solo un recuerdo. Se marchó sin esperar respuesta. Amelia se quedó de pie en medio del despacho, sintiendo un extraño vacío en su interior. Todo había terminado. Su matrimonio, su amor, todas las ilusiones que había construido durante los últimos 7 años, todo hecho añicos. Unos minutos más tarde, Antonio regresó. Miró a su hija con preocupación. ¿Qué te ha dicho?, preguntó acercándose. Amelia negó con la cabeza. Nada importante, respondió en voz baja. Solo las últimas palabras de un perdedor. Antonio le puso la mano en el hombro. Se acabó, hija. Ya no podrá hacerte daño. Amelia asintió, pero en el fondo sabía que eso no era cierto. Ramón ya la había herido, tan profundamente que dudaba que alguna vez sanara del todo. Quiero estar sola, dijo, separándose de su padre. Si no te importa. Antonio la miró atentamente y luego asintió. Por supuesto. Descansa un poco, y esta noche hablaremos del futuro. Amelia se dirigió a la puerta, pero a la salida se volvió. Gracias, papá, dijo en voz baja, por todo lo que has hecho. Antonio sonrió, esa rara y cálida sonrisa que solo reservaba para ella. Por ti, hija mía, haría cualquier cosa. Recuérdalo siempre. Amelia salió del despacho y subió lentamente a su habitación. Sentía un extraño vacío, como si, con Ramón, una parte importante de sí misma hubiera desaparecido de su vida. Pero ese vacío iba acompañado de algo más, una tranquila e incierta sensación de libertad. Se acercó a la ventana y miró el océano a lo lejos. El sol empezaba a ocultarse, tiñendo el agua de dorado y rojo. Un nuevo día llegaba a su fin, y con él terminaba todo un capítulo de su vida. ¿Qué pasaría después? Amelia no lo sabía, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que podía elegir, que su futuro estaba en sus manos y que solo ella decidía cómo sería. Ramón tenía razón en una cosa: el Corona del Mar no sería lo mismo sin él, pero tal vez fuera lo mejor. Quizá había llegado el momento de hacer algo nuevo, de empezar de cero. Amelia respiró hondo, sintiendo el cálido viento del atardecer tocarle la cara a través de la ventana abierta. No sabía lo que le esperaba, pero estaba segura de una cosa: sobreviviría.